El 25 de julio de 1360, un incendio arrasó las calles de Breslau, una de las ciudades comerciales más grandes e importantes de Europa Central. Las casas de madera ardieron con rapidez. Manzanas enteras quedaron engullidas por las llamas. El fuego saltó por los angostos callejones medievales y devoró hogares, talleres y puestos de mercado. Y antes de que el humo se hubiera disipado, antes de que nadie hubiera llevado a cabo una investigación real sobre el origen del incendio, una turba ya recorría la ciudad con una respuesta que habían decidido mucho antes de que cayera la primera chispa. Los judíos lo hicieron. Cuando terminó la violencia, hombres y mujeres judíos yacían muertos en las calles. Los supervivientes, cientos de ellos, fueron reunidos, despojados de todo lo que poseían y conducidos a través de las puertas de la ciudad sin nada. Familias que habían reconstruido laboriosamente sus vidas en Breslau apenas 11 años antes, tras una catástrofe casi idéntica, se encontraron de nuevo sin hogar. Sus sinagogas, su cementerio, sus casas, sus negocios de préstamo, todo lo que habían edificado durante una década de esfuerzo, todo ello desaparecido en un solo día. Pero aquí está lo que la mayoría de los relatos omiten. Esto no fue una erupción aleatoria de furia medieval. La expulsión de 1360 fue el punto final de fuerzas que habían ido acumulándose durante más de un siglo. Maniobras políticas de reyes y emperadores que trataban a las comunidades judías como fuentes de ingresos desechables. A resentimiento económico impulsado por un sistema financiero que canalizaba a los judíos hacia una única profesión despreciada y luego los castigaba por prosperar en ella. Decretos eclesiásticos diseñados para aislar a las comunidades judías de la población cristiana hasta convertirlos en extraños en su propia ciudad. Y sí, la conducta de algunos prestamistas judíos, cuyas prácticas de préstamo, aunque legales y a menudo económicamente necesarias, habían creado un profundo pozo de amargura entre la gente común de Breslau, que se sentía asfixiada por deudas que le costaba devolver. Para entender por qué el 25 de julio de 1360 ocurrió como ocurrió, hay que retroceder mucho más. Hay que entender la ciudad, hay que entender a la gente de ambos lados, hay que entender las deudas, las plagas, los odios religiosos y los cálculos políticos cínicos que hicieron que esta expulsión no solo fuera posible, sino, vista desde la perspectiva de la historia, casi inevitable. Esta es esa historia. Antes de adentrarnos en Breslau propiamente dicha, conviene entender el mundo en que existía esta ciudad. La Europa central del siglo XIV era un lugar volátil. El viejo orden feudal se resquebrajaba bajo la presión del comercio, la urbanización y la peste. Las ciudades crecían en riqueza y ambición política, a menudo a expensas de los reyes y nobles que nominalmente las gobernaban. La Iglesia Católica, pese a sus fracturas internas, mantenía una férrea hegemonía ideológica sobre la vida pública que condicionaba todo, desde la manera en que la gente hacía negocios hasta con quién podía compartir la mesa, y entretejidas en todo esto, y presentes en prácticamente todas las grandes ciudades, desde Londres hasta Cracovia, se hallaban las comunidades judías, que ocupaban una posición extraña y precaria, necesarias por sus funciones económicas, despreciadas por su identidad religiosa y protegidas solo en la medida en que a sus protectores les resultaba rentable mantenerlas con vida. Este era el mundo al que pertenecía Breslau, y los judíos de Breslau vivían en cada una de sus líneas de fractura. Breslau se asienta sobre el río Oder, en el corazón de Silesia, una región que pasó la mayor parte de la Edad Media, siendo disputada entre duques polacos, reyes bohemios
y el campo gravitacional más amplio del Sacro Imperio Romano Germánico. Hacia el siglo XII ya era un importante centro comercial, una encrucijada por la que transitaban mercancías entre Oriente y Occidente, donde mercaderes de decenas de ciudades convergían durante las ferias estacionales y donde el dinero cambiaba de manos en cantidades enormes. Los judíos formaban parte de este panorama desde muy temprano. La evidencia física más antigua de presencia judía en Breslau es una lápida que data del año 1203, perteneciente a un cantor llamado David, hijo de Sar Shalom. Pero la comunidad era casi con certeza anterior. Documentos de finales del siglo XII mencionan propiedades de judíos en aldeas de los alrededores de la ciudad, entre ellas lugares llamados Kleintins y Falkendorf. No eran refugiados errantes de paso, eran familias arraigadas y establecidas con raíces en la región. Hacia la década de 1200, Breslau había desarrollado la segunda comunidad judía más grande de toda Europa centrooriental, solo superada por Praga. La comunidad mantenía múltiples sinagogas, al menos 2 y finalmente 3, repartidas por distintos barrios de la ciudad. Tenían un baño ritual. Tenían un cementerio que se remontaba al menos a 1246. Su barrio se articulaba en torno a lo que más tarde se conocería como la Judengasse, el callejón judío, con una pequeña calle lateral que los vecinos llamaban Rabbinergasse, callejón del rabino. Al comienzo del siglo XIV, operaban en Breslau hasta 12 mataderos judíos. Un detalle que revela que no se trataba de una comunidad pequeña y marginal, sino de una población considerable, con una presencia económica real. Los residentes judíos trabajaban principalmente como prestamistas y comerciantes, con un número menor dedicado a oficios artesanales, carnicería, panadería y cocina. Pero desde el principio, la comunidad estuvo atrapada entre dos poderes rivales, ambos deseosos de sacar provecho de ella. Por un lado, estaban los duques silesios, que reconocían a los judíos como súbditos útiles. Útiles porque pagaban impuestos, porque proporcionaban crédito en una economía que lo necesitaba con urgencia, y porque su pericia financiera contribuía a mantener el flujo comercial a través de la ciudad. El duque Enrique IV promulgó una carta hacia 1270 que exponía el acuerdo con llamativa claridad. Los judíos estarían bajo la jurisdicción personal del duque. Sus personas y bienes muebles serían protegidos. Sus ocupaciones incluirían el comercio del dinero, el préstamo sobre prendas, pagarés, escrituras y ganado. Serían tratados igual que los demás súbditos. Y, lo que es crucial, no serían acusados de utilizar sangre humana. Esta última cláusula era una referencia directa a la acusación de libelo de sangre, blood libel, el tóxico mito de que los judíos asesinaban niños cristianos para utilizar su sangre en rituales religiosos. El hecho de que el duque creyera necesario incluir esta protección revela cuán extendida y peligrosa era ya la acusación. Por otro lado, estaba la Iglesia, y la Iglesia tenía una visión muy distinta para los judíos de Silesia. En febrero de 1267 se celebró en Breslau un sínodo provincial bajo la dirección de un legado papal. Los decretos resultantes constituyeron un programa sistemático de segregación. Se prohibió a judíos y cristianos frecuentar juntos salones de baile, tabernas o baños públicos. Se ordenó a los judíos llevar un gorro especial y distintivo en todo espacio público. Una zanja o una valla física debía separar cada vivienda judía de la casa cristiana más próxima. Se prohibió a las nodrizas y jornaleros cristianos pernoctar en los hogares de sus empleadores judíos. Se prohibió a los judíos vender provisiones, en especial carne, a los cristianos.
con el declarado argumento de que podían envenenar a sus clientes cristianos. Durante las procesiones religiosas cristianas por las calles de la ciudad, los judíos debían mantener cerradas sus puertas y ventanas, y solo se permitía un lugar de culto judío por localidad. Es importante señalar que estas normas no se aplicaron en su totalidad. La carta del duque Enrique IV, promulgada pocos años después, anuló en la práctica las disposiciones más severas del sínodo. Los duques necesitaban demasiado los ingresos judíos como para permitir que la Iglesia aislara completamente a la comunidad. Pero los decretos del sínodo importaban porque reflejaban y amplificaban una hostilidad que ya fermentaba entre el clero y la clase mercantil. Establecieron el marco ideológico. Incluso cuando las normas no se aplicaban al pie de la letra, normalizaban la idea de que los judíos eran peligrosos, de que debían ser separados, de que el contacto con ellos resultaba espiritualmente contaminante. Y había algo más que ocurría bajo la superficie. La afluencia de colonos judíos alemanes a Silesia durante los siglos XII y XIII había sido considerable. A medida que la colonización alemana se expandía hacia el este, las familias judías la seguían, atraídas por las oportunidades económicas de las ciudades en rápido crecimiento. Este crecimiento alarmó a la Iglesia. El Sínodo de 1267 estaba explícitamente motivado por lo que las autoridades eclesiásticas consideraban la inquietante expansión de las comunidades judías silesinas. En su esencia, fue una reacción al éxito judío. Cuanto más crecía la población judía y más activa se volvía en el plano comercial, con más fuerza reaccionaba la Iglesia. Los primeros años del siglo XIV trajeron una escalada adicional. En 1315 se celebraron autos de fe en Breslau, Schweidnitz y Neisse, castigos públicos de judíos ejecutados bajo autoridad religiosa. Y sin embargo, pese a este clima de hostilidad, los judíos de Breslau continuaron adquiriendo casas e inmuebles. Sus propiedades se agrupaban en general en el mismo barrio, formando lo que equivalía a un gueto, articulado en torno a la sinagoga principal. A comienzos del siglo XIV, la comunidad de Breslau contaba con 3 sinagogas en distintos puntos de la ciudad. El rabino ostentaba el título de obispo de los judíos y era sostenido por las aportaciones voluntarias de la comunidad. Era, pese a todo, una sociedad funcional y en ciertos aspectos floreciente. Pero florecer bajo amenaza no es lo mismo que estar a salvo. Y a lo largo de todo esto, en el centro de cada tensión, cada resentimiento, cada acusación, estaba la cuestión del dinero. Si se quiere entender la expulsión de 1360, no se puede eludir el tema del préstamo con interés en la Edad Media. Fue el factor más importante a la hora de determinar cómo los cristianos de Breslau percibían a sus vecinos judíos, y es también el aspecto más habitualmente malinterpretado de toda la historia. Hoy el relato habitual es más o menos el siguiente. Ávidos prestamistas judíos se aprovechaban de inocentes deudores cristianos, cobraban intereses desmedidos y atrajeron la persecución sobre sí mismos. Esto no fue lo que ocurrió. Pero tampoco es del todo exacto el relato contrario. Aquel que presenta a los judíos como víctimas pasivas, sin ningún tipo de agencia, completamente obligados a dedicarse al préstamo en contra de su voluntad. La realidad, como de costumbre, era más compleja que cualquiera de las dos versiones. Esta era la situación básica. La Iglesia Católica había declarado que cobrar interés por un préstamo, lo que denominaban usura, era un pecado mortal. La prohibición se aplicaba a todos los cristianos. El derecho canónico lo prohibía. Y el destacado teólogo Tomás de Aquino argumentaba que cobrar interés equivalía a cobrar 2 veces, percibir un pago por el dinero en sí y luego un pago adicional por su uso. Lo comparaba a vender una botella de vino
y luego cobrar un plus, porque el comprador realmente bebió el vino. En la visión de la Iglesia, el tiempo pertenecía a Dios, y cobrar a alguien por el tiempo que su dinero permanecía en sus manos equivalía, en esencia, a vender algo que no le pertenecía. Pero la economía medieval necesitaba crédito, con urgencia. Los labradores necesitaban préstamos para sobrevivir a las malas cosechas. Los mercaderes necesitaban capital para sus expediciones comerciales. Los nobles necesitaban dinero para librar guerras, construir fortificaciones, rescatar prisioneros. Los reyes necesitaban sumas enormes para financiar sus ambiciones. La demanda de crédito era incesante, y la prohibición eclesiástica significaba que los cristianos, al menos en teoría, no podían suministrarlo legalmente. Los judíos no tenían tal restricción cuando prestaban a no judíos. La ley judía, basada en pasajes del Deuteronomio, prohibía cobrar interés a un correligionario, pero lo permitía al prestar a personas ajenas a la comunidad. Con el tiempo, y especialmente a medida que las comunidades judías de toda Europa se veían excluidas de otras ocupaciones, el préstamo con interés se convirtió en la profesión dominante entre los judíos de muchas ciudades. En Breslau, esta dinámica no era solo un fenómeno social, estaba legalmente ordenada. La carta del duque Enrique IV de 1270 había especificado que las ocupaciones judías debían incluir únicamente el comercio del dinero y el préstamo sobre prendas, pagarés, escrituras y ganado. Los judíos tenían vetado el acceso a los gremios que controlaban la mayor parte de la economía de Breslau. No podían ejercer la mayoría de los oficios. No podían poseer tierras de labranza. La ley los había encauzado hacia un único carril económico y había cerrado la puerta tras ellos. Durante el siglo XIII, los tipos que los prestamistas judíos cobraban en Silesia eran relativamente moderados, en torno al 10 o 12,5% en préstamos garantizados por bienes inmuebles. No eran tipos usurarios para los estándares de la época. O un cronista inglés señaló que las condiciones ofrecidas por los prestamistas judíos eran frecuentemente más equitativas que las que un deudor podía obtener de un usurero cristiano encubierto. El prestamista judío, observaba, aceptaba el reembolso con benevolencia, cobrando únicamente el interés proporcional al tiempo en que el dinero había sido prestado. Pero en el siglo XIV, los tipos en Silesia habían ido aumentando, llegando al 14,5 o 18%. Y aunque estas cifras seguían dentro del margen que las autoridades seculares toleraban formalmente, eran lo suficientemente elevadas como para causar una penuria real a los deudores, especialmente a los más humildes. Una de las razones por las que los tipos subieron fue el riesgo. Los prestamistas judíos se enfrentaban a amenazas constantes de confiscación, a expulsión y violencia. Cada préstamo conllevaba la posibilidad real de que el deudor simplemente incumpliera impunemente, sabiendo que ningún tribunal daría la razón a un acreedor judío frente a un deudor cristiano si las cosas llegaban a mayores. Los tipos de interés reflejaban este peligro, no solo el afán de lucro. Un prestamista que podía perderlo todo en el siguiente pogrom tenía que cobrar lo suficiente como para que prestar compensara el riesgo existencial. Estaba también la cuestión de los impuestos. Las comunidades judías de Silesia estaban sujetas a exigencias fiscales aplastantes por parte de las autoridades municipales. Cuanto más extraía la ciudad de la comunidad judía, más necesitaban ganar los prestamistas judíos para cubrir tanto sus impuestos como sus gastos de vida. En un círculo vicioso, aun las mismas autoridades que fijaban los niveles impositivos eran también las que recibían las quejas de los deudores cristianos por los elevados tipos de interés. En la práctica,
Estaban encareciendo el crédito mediante la tributación para luego culpar a los prestamistas por ese encarecimiento. Pero los deudores al otro lado no lo veían así. Lo que veían era una comunidad legalmente restringida al préstamo de dinero que parecía prosperar con él. Cada deuda vencida, cada prenda embargada, cada familia que perdía un abrigo, una olla o un animal de tiro por no poder atender sus pagos, alimentaba el relato de que los judíos eran depredadores económicos. Y aquí es donde el cuadro exige honestidad de todos los lados, porque el resentimiento no era enteramente fabricado. Algunos prestamistas judíos acumularon riqueza real, no la mayoría, pero una minoría visible que logró convertir el monopolio del préstamo en una prosperidad genuina. En toda Europa Central, los financieros judíos habían acumulado el capital suficiente para prestar a la nobleza e incluso a los reyes. El rabino medieval alemán, Mordecai ben Hillel, asesinado en 1298, escribió sin rodeos que ninguna forma de comercio era más rentable que prestar dinero. No era una opinión marginal. Con el tiempo, a medida que la demanda de crédito se disparaba y el potencial de beneficio se hacía evidente, el préstamo con interés pasó de ser una profesión ejercida con cautela por los eruditos a convertirse en la actividad económica primaria de comunidades enteras. Los prestamistas judíos también exigían garantías para sus préstamos, y los objetos empeñados revelan quiénes eran los prestatarios. A lo largo de la Europa medieval, las prendas solían ser profundamente personales. Ropa, ropa de cama, animales, joyas, utensilios de cocina. No eran prósperos comerciantes que buscaban capital para sus negocios. Eran personas corrientes, campesinos y artesanos que empeñaban sus posesiones cotidianas porque no tenían ningún otro acceso al crédito. Los prestamistas solían adelantar no más del 50 o 75% del valor de la prenda, para tener en cuenta la depreciación y las fluctuaciones monetarias. Cuando los prestatarios incumplían, el prestamista se quedaba con la prenda. En una pequeña comunidad medieval, donde todo el mundo se conocía, ese tipo de transacción dejaba huella. Hay otra dimensión que merece explorarse. Dentro de la propia comunidad judía, existía tensión en torno a la profesión de prestamista. Originalmente, las autoridades rabínicas habían sido cautelosas al respecto. Los primeros juristas medievales judíos restringían el préstamo con intereses a los no judíos, principalmente a casos de genuina necesidad económica, o lo limitaban a eruditos que ejercerían la discreción y mantendrían las tasas justas. Pero a medida que los muros legales que bloqueaban el acceso a otras profesiones se fueron elevando, y a medida que los beneficios potenciales se hicieron evidentes, esas restricciones se aflojaron. Para finales del siglo XIII, el préstamo ya no era un último recurso. Era la columna vertebral de la vida económica judía en ciudades como Breslavia. Las instituciones internas de la comunidad, sus sinagogas, escuelas y fondos de beneficencia, se financiaban en gran parte con los beneficios del préstamo. Esto significaba que cualquier amenaza al negocio del préstamo era una amenaza a toda la infraestructura social de la comunidad. Lo que estaba en juego al mantener la profesión no era meramente personal, era comunitario. Pero esta dependencia comunitaria también significaba que los prestamistas individuales que se comportaban mal, que cobraban tasas excesivas, que eran agresivos en el cobro, afectaban a toda la población judía, y el público cristiano no hacía distinción alguna entre un prestamista cauto y honesto y uno despiadado. Veían judíos, veían deudas, y sacaban sus conclusiones. Los funcionarios eclesiásticos, pese a toda su pose moral sobre los males de la usura, no estaban por encima de participar ellos mismos en el sistema.
Los registros de toda Europa muestran a clérigos vendiendo objetos sagrados a prestamistas judíos y empeñando objetos sagrados como garantía de préstamos. La hipocresía era flagrante. La misma institución que predicaba que el préstamo con intereses era un pecado mortal dependía silenciosamente del crédito judío para financiar sus propias operaciones. Nada de esto justificaba la violencia. Nada de ello justificaba lo que estaba a punto de ocurrir. Pero creó un inmenso montón de yesca seca, y el siglo XIV estaba a punto de encender la cerilla. En 1327, Silesia quedó bajo la sujeción del Reino de Bohemia. El rey Juan de Bohemia heredó el control de la región, y tanto él como su hijo, el futuro emperador Carlos IV, sufrían perpetuamente de escasez de dinero. Juan combatió en la Guerra de los 100 Años y murió heroicamente, aunque imprudentemente, en la Batalla de Crecy, en 1346. Mantenía una corte fastuosa. Necesitaba dinero, siempre, de todas las fuentes posibles. Esto tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras para los judíos de Silesia. Ahogados en deudas, los reyes bohemios vendieron a las ciudades algo denominado el derecho de bailía, right of bailiwick, sobre sus comunidades judías. En términos prácticos, esto significaba que los judíos, que anteriormente habían estado bajo la protección y jurisdicción directa del duque o el rey, eran transferidos ahora a la autoridad de los gobiernos municipales. Los mismos gobiernos municipales que estaban dirigidos por los comerciantes cristianos y los miembros de los gremios que competían económicamente con los judíos y les guardaban un resentimiento personal. Para comprender por qué esto era tan peligroso, piénsese desde una simple perspectiva de incentivos. Un rey o duque que poseía a los judíos como sus servicamerae, sus siervos de la cámara, tenía un interés económico en su prosperidad. Cuanto más ganaban, más podía recaudarles en impuestos. Era, en un sentido cínico pero real, su accionista. Quería que prosperaran porque su prosperidad le enriquecía a él. Un consejo municipal tenía un cálculo muy distinto. Los miembros del consejo eran a menudo las mismas personas que debían dinero a los prestamistas judíos. Eran los mismos líderes gremiales que resentían la actividad económica judía. Y bajo el nuevo régimen, tenían tanto la autoridad para regular la vida judía como el poder de beneficiarse de la destrucción judía. Las zorras habían recibido las llaves del gallinero, y esto supuso la eliminación de la única salvaguarda más importante que poseían las comunidades judías. Bajo la protección ducal, los judíos tenían un patrono adinerado y motivado con un interés financiero directo en mantenerlos con vida y productivos. Bajo la jurisdicción municipal, quedaban a merced de hombres que codiciaban sus bienes, resentían su éxito y no enfrentaban ningún freno externo a su conducta. Había 18 comunidades judías en toda Silesia que cayeron bajo esta nueva autoridad municipal. Las comunidades judías intentaron comprar su salida. Reunieron sumas enormes y adquirieron del rey exenciones de todos los impuestos, excepto un impuesto básico de capitación, válido por 10 años. Pero la tregua era un espejismo. Tras apenas un año, las ciudades fueron facultadas para imponer nuevos impuestos sobre los judíos, y en 1345, el rey tomó una decisión que reveló hasta qué punto el bienestar judío se había vuelto prescindible. Permitió que los cementerios judíos fueran profanados, que las lápidas fueran arrancadas del suelo y utilizadas como material de construcción en obras cristianas. Luego, en 1347, Carlos IV colocó formalmente las comunidades judías de nuevo bajo la jurisdicción del Consejo Municipal. El momento fue catastrófico, porque 1347 fue el año en que llegó la Muerte Negra.
Conviene señalar aquí algo que a menudo se pasa por alto. La muerte negra en sí misma apenas afectó a Silesia. La devastación de la peste se concentró más hacia el oeste y el sur. Pero el miedo a la peste y la histeria antijudía que viajaba junto a ella llegaron a Silesia con toda su fuerza. No era necesario estar enterrando a los vecinos para aterrorizarse ante la enfermedad. Los rumores solos, las historias de ciudades enteras vaciadas, de cadáveres apilados en las calles, bastaban para sumir a las poblaciones en el pánico. Y las personas en pánico buscan explicaciones. Buscan a alguien a quien castigar. La peste llegó desde el este, transportada en barcos mercantes, viajando por las rutas comerciales, extendiéndose a través de puertos y ciudades-mercado. En 3 años, mató a entre un tercio y la mitad de toda la población de Europa. La gente moría tan rápido que los vivos no podían enterrar a los muertos. Los pueblos se vaciaron. Las ciudades perdieron miles de personas en semanas. El estamento médico no tenía explicación, ni tratamiento, ni comprensión del contagio. Solo había terror. Y con el terror llegó la búsqueda de alguien a quien culpar. Por toda Europa se extendió como metástasis un rumor. Los judíos habían envenenado los pozos. La acusación era infundada. Los judíos estaban muriendo de peste aproximadamente en las mismas proporciones que sus vecinos cristianos. El Papa Clemente VI emitió una bula papal condenando expresamente la acusación del envenenamiento de pozos y señalando lo evidente, que los judíos estaban pereciendo junto a todos los demás. Pero la lógica no podía competir con la histeria. La combinación del antijudaísmo teológico, el resentimiento económico y el miedo existencial más primitivo produjo una ola de violencia que barrió el continente como una segunda peste. En Estrasburgo, aproximadamente 2.000 judíos fueron quemados vivos públicamente el 14 de febrero de 1349. La masacre estuvo directamente ligada a un golpe político. Los artesanos derrocaron al Consejo Municipal 5 días antes, y el nuevo liderazgo entregó el pogromo como recompensa política a los gremios. El antiguo Consejo había intentado en realidad proteger a los judíos, iniciando procedimientos judiciales y torturando a sospechosos judíos que, como era de esperar, no confesaron ningún envenenamiento de pozos. Pero a la turba no le importaban las pruebas. Tras el golpe, los judíos fueron conducidos a su propio cementerio, donde se había construido una estructura de madera específicamente para quemarlos vivos. Cuando las cenizas aún estaban calientes, los residentes cristianos husmearon entre los restos para recuperar los objetos de valor que no habían sido consumidos por las llamas. Los registros financieros y los instrumentos de deuda de la comunidad judía fueron destruidos, liberando instantáneamente a todos los cristianos que habían debido dinero a un prestamista judío. Este detalle es importante para comprender lo que sucedió más tarde en Breslavia. La masacre de Estrasburgo demostró algo importante. La violencia antijudía no era meramente emocional, era transaccional. La destrucción de los registros de deudas no fue un subproducto accidental del pogromo. Fue uno de sus objetivos centrales. En Worms, 400 miembros de la comunidad judía prendieron fuego a sus propias casas antes que someterse al bautismo forzado. En Maguncia, la comunidad judía contraatacó, matando a unos 200 de sus atacantes antes de ser superada por la abrumadora superioridad numérica. Con la captura inminente, se retiraron a sus casas y se quitaron la vida. Los flagelantes empeoraron todo. Estas bandas errantes de fanáticos religiosos viajaban de pueblo en pueblo, azotándose hasta sangrar en las plazas públicas como acto de penitencia, creyendo que su sufrimiento podía aplacar la ira de Dios.
Llegaban a un pueblo con el torso desnudo, entonando himnos de lamentación, fustigándose con látigos rematados con puntas de hierro, hasta que la sangre les corría por la espalda. El espectáculo atraía multitudes, y tras la representación llegaba el sermón, y el sermón siempre apuntaba al mismo blanco. Dondequiera que los flagelantes fueran, llevaban consigo la violencia antijudía. Difundían el rumor del envenenamiento de los pozos. Azuzaban a las poblaciones locales hasta provocar frenesíes de odio religioso. En Friburgo, Augsburgo, Nuremberg, Múnich, Königsberg, Frankfurt y Ratisbona, los pogromos liderados por los flagelantes devastaron las comunidades judías. El Papa Clemente VI condenó finalmente el movimiento en octubre de 1349 y amenazó a sus miembros con la excomunión, pero para entonces el daño en toda Europa Central era inmenso. Silesia no escapó. El movimiento de los flagelantes desencadenó persecuciones en Görlitz, Glatz y Oberglogau, y el 28 de mayo de 1349, Breslavia experimentó su propio estallido de violencia. Estalló un incendio en la ciudad. La causa era desconocida, pero la población había sido saturada de propaganda antijudía. La culpa recayó donde siempre recaía. Lo que siguió fue una masacre. 60 cabezas de familias judías, es decir, 60 hombres que representaban cada uno a hogares enteros, fueron asesinados. De unas 68 familias en la comunidad, solo alrededor de 8 sobrevivieron intactas. El barrio judío quedó devastado. Piénsese en esas cifras por un momento. 60 jefes de familia asesinados de un total de 68. Esto significa que casi 9 de cada 10 hogares judíos en Breslavia perdieron a su patriarca en un solo día. Las mujeres quedaron viudas, los niños quedaron huérfanos. Todo el liderazgo de una comunidad, sus comerciantes, sus eruditos, sus ancianos, fue aniquilado, y luego llegó el reparto del botín. Las propiedades judías fueron repartidas entre la ciudad y el rey. Las autoridades municipales de Breslavia se quedaron con los bienes inmuebles y las 2 sinagogas. El rey de Bohemia, ya Carlos IV, reclamó el cementerio y todas las deudas pendientes que los cristianos debían a los prestamistas judíos. De un solo golpe, el asesinato de 60 patriarcas judíos había eliminado las deudas de la ciudad y entregado una bonanza de bienes confiscados a las autoridades que deberían haber impedido la matanza. La respuesta de Carlos IV completó la traición. Emitió una orden el 21 de febrero de 1350 relativa al castigo de los asesinos. Pero la orden estaba diseñada para fracasar. Dejaba la aplicación enteramente a la discreción de los propios funcionarios municipales de Breslavia, los mismos hombres que se habían beneficiado de la confiscación. No se llevó a cabo ninguna investigación externa. No se envió ningún magistrado imperial. Carlos vendió indultos a las ciudades donde habían ocurrido masacres, embolsándose los beneficios de la misma violencia que afirmaba deplorar. En Nuremberg y Frankfurt, no había anticipado los disturbios antijudíos y transferido preventivamente sus derechos sobre la propiedad judía a los consejos municipales locales antes de que la violencia siquiera comenzara, despejando el camino para el asesinato al eliminar su propio interés financiero en la supervivencia judía. Y sin embargo, en menos de un año, los judíos comenzaron a regresar a Breslavia. La razón era brutalmente simple. La infraestructura crediticia que habían proporcionado los prestamistas judíos había desaparecido y la ciudad no podía funcionar sin ella. Los comerciantes necesitaban préstamos. La construcción necesitaba financiación. Todo el aparato comercial que mantenía en marcha la economía de Breslavia requería el tipo de capital que suministraban los prestamistas judíos.
Las mismas personas que habían masacrado a sus vecinos judíos los necesitaban de vuelta. A partir de 1350, las familias judías fueron readmitidas bajo nuevas condiciones. Aproximadamente 100 familias recibieron permiso para establecerse. Las condiciones, sin embargo, eran más restrictivas que nunca. El único negocio que se les permitía ejercer era el préstamo, sin comercio, sin oficios artesanales, sin venta al por menor, solo finanzas. La comunidad estaba siendo reconstruida como una pura utilidad financiera, una herramienta que debía usarse cuando resultara conveniente y descartarse cuando resultara oportuno. Considérese la psicología de este acuerdo desde ambos lados. Va para las familias judías que llegaban a Breslavia después de 1350, muchas de ellas supervivientes de la masacre de 1349 o refugiados de la violencia en otras partes de Silesia. Cada día en la ciudad llevaba consigo el conocimiento de lo que les había ocurrido a la última comunidad que había vivido allí. Estaban reconstruyendo sobre un cementerio. Se instalaban en hogares que podían haber pertenecido a los asesinados. Rezaban en una sinagoga reconstruida en el mismo lugar donde la anterior había sido confiscada. Cada transacción con un vecino cristiano estaba ensombrecida por el recuerdo de lo que los vecinos cristianos habían hecho apenas unos meses antes. Para los cristianos, el regreso de los judíos confirmaba un acuerdo cínico pero útil. Los judíos habían vuelto porque eran necesarios. Serían tolerados exactamente mientras fueran útiles. Y cuando llegara la siguiente crisis, el manual de instrucciones de 1349 estaría listo. Durante la siguiente década, la comunidad se reconstruyó lentamente. Para 1360, unas 140 familias judías se habían restablecido en Breslavia. Habían reconstruido su sinagoga. Habían recuperado el acceso a su cementerio. La Judengasse volvía a estar poblada. En apariencia, la comunidad se había recuperado. Pero las tensiones subyacentes solo se habían profundizado. Los cristianos de Breslavia recordaban 1349 de manera muy diferente a como lo hacían los judíos. Para los supervivientes judíos fue un trauma devastador, una masacre que había aniquilado su comunidad y asesinado a sus líderes. Para muchos cristianos de la ciudad, 1349 fue algo completamente distinto. Fue un acontecimiento lucrativo. Las deudas habían sido borradas, las propiedades habían sido confiscadas y nadie había sido castigado. La lección era inequívoca. La violencia antijudía era rentable y no acarreaba consecuencias. Mientras tanto, la restricción de toda la comunidad judía al préstamo había creado una situación aún más volátil que antes. Con todas las demás actividades económicas prohibidas, toda la población estaba concentrada en la única ocupación que generaba mayor fricción con los cristianos. Cada interacción entre un residente judío y un vecino cristiano era, por diseño legal, una transacción financiera. No había panaderos judíos a quienes comprar pan, ni sastres judíos a quienes llevar una camisa a remendar, y ni relaciones comerciales ordinarias que pudieran haber humanizado a la comunidad ante los ojos de los cristianos. Solo había acreedores y deudores. Y la relación entre acreedor y deudor, en cualquier época, es una relación propensa al resentimiento. Pero en la Breslavia del siglo XIV era peor que eso, porque los acreedores eran forasteros religiosos que habían sido públicamente tildados de enemigos de Cristo, que vestían ropas distintivas, que vivían tras barreras y que habían sido acusados, en tiempos aún vivos en la memoria, de envenenar pozos y provocar incendios. La fricción normal de la deuda se superponía a una profunda alienación religiosa y social. La economía posterior a la peste empeoró las cosas.
la peste negra había causado una enorme dislocación económica. La escasez de mano de obra había elevado los salarios en algunos sectores, pero había dejado otros diezmados. Las personas que ya se encontraban en dificultades financieras contraían deudas que apenas podían pagar. Cuando se atrasaban, y el prestamista judío retenía su prenda, su abrigo, su ganado, sus enseres domésticos, la ira no se dirigía contra el sistema que había creado la situación, sino contra la persona que guardaba la prenda. La Iglesia no había relajado su hostilidad. El marco teológico que pintaba a los judíos como enemigos de Cristo, como posibles envenenadores y profanadores, se reforzaba constantemente a través de sermones y de la piedad popular. El movimiento flagelante había sido oficialmente condenado por el Papa, pero su mensaje central, que el sufrimiento de los judíos era grato a Dios, persistía en el imaginario popular mucho después de que el movimiento mismo se hubiera disuelto. Y el ayuntamiento tenía sobradas razones para dejar que esta presión se acumulara. En virtud del acuerdo de jurisdicción municipal, los dirigentes de Breslavia controlaban directamente los asuntos judíos. Si los judíos prosperaban, el consejo podía cobrarles impuestos. Si la ira popular estallaba, el consejo podía confiscar sus bienes, exactamente como había sucedido en 1349. Los propios judíos estaban atrapados en un mecanismo del que no había escapatoria. Necesitaban prestar dinero para sobrevivir, ya que cualquier otro medio de vida les estaba vedado. Pero cada préstamo que concedían era un posible agravio futuro. Algunos prestamistas intentaban sortear esta trampa imposible, manteniendo tasas moderadas y buenas relaciones con los prestatarios. Otros, aplastados por los impuestos que la ciudad imponía a la comunidad judía, tenían que esforzarse más para generar ingresos suficientes. Cuanto mayor era la carga fiscal, más agresivamente debían cobrar algunos prestamistas, lo que creaba un círculo vicioso. El incendio que estalló en Breslavia el 25 de julio de 1360 fue grande y devastador. Las ciudades medievales eran auténticas trampas de fuego. Los edificios se construían casi enteramente de madera, con tejados de paja o tablillas, apretadamente apiñados a lo largo de calles estrechas. Una sola chispa podía, y con frecuencia lo hacía, consumir barrios enteros. Los incendios accidentales eran un peligro ordinario de la vida urbana medieval. Breslavia había sufrido múltiples incendios devastadores antes, algunos que se remontaban al siglo XII, incluidos algunos sin ninguna conexión con la comunidad judía. De hecho, incluso antes de que la comunidad judía existiera en número significativo, un incendio a finales del siglo XII había destruido parte de Breslavia, y aún entonces, antes de que se examinara prueba alguna, se había culpado a los judíos. El patrón era antiquísimo, pero por segunda vez en apenas 11 años, se culpó a los judíos de un incendio. No hubo investigación, no hubo pruebas, hubo simplemente la acusación, repetida con suficiente fuerza y rapidez como para volverse indistinguible de los hechos. La acusación respondía a demasiados intereses de demasiadas personas. Para los deudores, era la oportunidad de eliminar a sus acreedores y borrar sus obligaciones de la noche a la mañana. Para el ayuntamiento, era la ocasión de apoderarse de la propiedad judía y redistribuirla. Para el clero, confirmaba la narrativa de la malicia judía que se había predicado desde los púlpitos durante generaciones. Para los habitantes comunes, que veían arder sus hogares y medios de vida, ofrecía un blanco para el miedo y la furia, que era infinitamente más fácil de confrontar que el aterrador azar de un incendio accidental en una ciudad construida de madera. La violencia fue rápida. Varios judíos murieron en los disturbios que siguieron al incendio. Las fuentes históricas
no dan un recuento preciso de víctimas y se limitan a decir que algunos de los judíos fueron asesinados. Dadas las dimensiones de la masacre de 1349 y el mayor tamaño de la comunidad de 1360, las muertes fueron probablemente numerosas. Los supervivientes fueron expulsados. Todos los judíos que quedaban en Breslavia fueron desterrados de la ciudad. Sus propiedades, sus hogares, sus negocios, sus instituciones comunitarias, todo fue confiscado. El botín se repartió siguiendo las mismas líneas que en 1349. La ciudad se quedó con los bienes raíces y el rey con las deudas y las reclamaciones financieras. Era una fórmula que había sido puesta a prueba 11 años antes y que ahora se aplicaba de nuevo con practicada eficiencia. La fecha de la expulsión, el 25 de julio, cayó en el 11 de Av del calendario judío, apenas un día antes del Tisha B'Av, la jornada anual de luto que conmemora la destrucción del Templo de Jerusalén. Para los judíos de Breslavia, que salían tambaleándose por las puertas de la ciudad, con sus familias y lo poco que podían cargar, el momento debió de sentirse como una cruel repetición de un dolor ancestral. Y tras ellos, los cristianos de Breslavia obtuvieron exactamente lo que querían. Las deudas con los acreedores judíos quedaron efectivamente canceladas. Los bienes raíces del barrio judío fueron redistribuidos. Las 2 sinagogas, el cementerio, el baño ritual, todo pasó a ser propiedad municipal. En cuestión de días, las huellas físicas de más de un siglo de vida judía en Breslavia eran absorbidas por la propiedad cristiana. Fue, desde la perspectiva de quienes la orquestaron, una operación limpia y eficiente. Un incendio había proporcionado el pretexto. El odio religioso había aportado la energía. Y el marco jurídico de la jurisdicción municipal, que ponía a los judíos enteramente bajo la autoridad de los funcionarios locales sin supervisión externa, había proporcionado el mecanismo. Ningún emperador intervino. Ningún obispo protestó. Ninguna ciudad vecina alzó la voz. La expulsión de 1360 fue absorbida por la rutina de la política urbana medieval, como si no fuera más notable que un cambio en el código fiscal. Los judíos expulsados se dispersaron por Silesia y más allá, en busca de ciudades que aún quisieran acogerlos. Algunos encontraron refugio temporal en ciudades silesias más pequeñas, donde aún existían comunidades judías, lugares como Glogau, Schweinitz y Liegnitz, aunque estas comunidades eran a su vez vulnerables y se enfrentarían a sus propias crisis en las décadas siguientes. Otros se sumaron a la migración hacia el este, a Apolonia, donde el rey Casimiro el Grande había promulgado fueros que ofrecían una protección relativa y donde los judíos tenían permitido ejercer una gama más amplia de oficios. No solo el préstamo, sino también el comercio, los oficios artesanales e incluso la administración de propiedades. En Polonia, las comunidades judías podían poseer tierras, arrendar empresas reales como minas de sal y aduanas, y participar en la vida comercial de formas que les habían estado prohibidas en las ciudades silesias. Esta migración hacia el este, impulsada por las repetidas expulsiones de ciudades como Breslavia, fue uno de los desplazamientos demográficos más trascendentales de la historia judía. Durante los 2 siglos siguientes, la población judía de Polonia-Lituania crecería hasta convertirse en la mayor concentración de judíos en cualquier lugar del mundo. Las comunidades que acabarían produciendo las grandes yeshivas, el movimiento hasídico y la rica cultura de habla yiddish de Europa del Este, fueron construidas en parte por refugiados de exactamente el tipo de violencia que Breslavia infligió en 1349 y 1360. La expulsión fue la pérdida de Breslavia, fue la ganancia de Polonia, pero Breslavia
no pudo permanecer mucho tiempo sin judíos. La misma lógica económica que había impulsado la readmisión tras 1349 volvió a imponerse. La ciudad necesitaba crédito. Necesitaba los ingresos que proporcionaba el cobro de impuestos a los residentes judíos. A finales del siglo XIV, los judíos habían sido readmitidos en Breslavia una vez más. Esta vez, la comunidad que regresaba negoció protecciones específicas. Obtuvo la exención de toda tributación más allá del gravamen anual. Consiguió garantías formales de libertad religiosa, seguridad para sus personas y propiedades, y protección durante las observancias religiosas. Incluso logró la exención del servicio de incendios, la obligación comunitaria de ayudar a sofocar los fuegos, salvo en los casos en que el incendio hubiera sido causado por los propios judíos. Esta última disposición merece una pausa. Incluso en el lenguaje de un documento concebido para dar la bienvenida a los judíos y prometerles seguridad, la acusación de incendio premeditado quedaba incorporada. El propio acto de protección llevaba en sí el eco de la acusación que había motivado la expulsión. La comunidad reconstituida se reorganizó siguiendo el modelo de la comunidad judía de la cercana Schweidnitz. Readquirió el cementerio de Ohlau. Reconstruyó sus instituciones. Durante algunas décadas, el ciclo hizo una pausa. Los judíos volvieron a prosperar en Breslavia. Pero la estructura que había producido la catástrofe no había cambiado. Los judíos seguían estando restringidos al préstamo. La iglesia seguía predicando la hostilidad. El gobierno municipal seguía controlando los asuntos judíos sin supervisión externa. Y así, cuando el predicador franciscano Juan de Capistrano llegó a Breslavia en 1453, pronunciando encendidos sermones en los que acusaba a los judíos de comprar hostias consagradas a un campesino y atravesarlas hasta que manara sangre, la ciudad estaba dispuesta a repetirlo todo de nuevo. 41 judíos fueron quemados vivos en la hoguera en el mercado de la sal, el corazón comercial de la ciudad. El rabino de la comunidad y varios otros se quitaron la vida antes que someterse a la tortura que precedía a la ejecución. Una mujer judía conversa había acusado a su antigua comunidad de arrojar al fuego hostias consagradas, avivando aún más el frenesí. El ayuntamiento remitió el caso al rey Ladislao, quien ordenó la muerte en la hoguera de los condenados. Los niños menores de 7 años fueron arrancados de sus padres y bautizados a la fuerza en el cristianismo. Los judíos restantes fueron expulsados. Y 2 años después, en 1455, el rey Ladislao promulgó el decreto formal de Non Tolerandis Judaeis, que prohibía permanentemente a los judíos residir en Breslavia. Esta vez, la prohibición se mantuvo, y durante casi 300 años, desde 1455 hasta 1744, cuando el rey prusiano Federico el Grande permitió finalmente que unas pocas familias judías se asentaran, al principio limitadas a tan solo 10 familias protegidas. Ningún judío tuvo permitido residir en la ciudad. Podían visitarla durante las ferias anuales. Podían pasar por ella en viaje de negocios, pero no podían quedarse. El propio Federico, con toda su reputación de monarca ilustrado, justificó la restricción, diciendo que de lo contrario, los judíos la convertirían en una completa Jerusalén. El incendio del 25 de julio de 1360 se extinguió en cuestión de horas. Lo que encendió tardó siglos en agotarse. Si esta historia te ha parecido interesante, el siguiente vídeo te dejará asombrado. Haz clic aquí mismo para verlo ahora.